rápidamente que vaya al libro de Romanos, capítulo 9. Allí, el apóstol Pablo en el capítulo 9 y en el verso, a partir del verso 30, dice, en esta versión dice, la justicia que es por fe. Dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es, diga conmigo, por fe. Por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, diga conmigo, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Muy bien. Aquí el Señor le está hablando a los romanos, decíamos, pero hacía una diferencia. Cuando hablaba de gentiles, se refería a aquellos que no conocían al Señor. Se refería a aquellos, si usted va al diccionario, esa palabra fue cambiando el significado con el correr del tiempo. Se hablaba de aquellos que no profesaban, que no creían en el Señor, que no creían en Jesús. Amén. Eran de otras religiones, de otros lugares, etnias, si usted va al diccionario. Pero después, como digo, va cambiando y el sentido justamente de los que no eran judíos, que no eran hijos de Israel, no eran los nacidos en Israel. ¿Me está entendiendo? Amén. Y hoy les hablan a aquellas personas que no creen, que nada quieren saber con el Señor, hasta que tienen un encuentro con Él. Y acá es claro, porque Pablo dice, habla de creer. Habla de creer. Cuando habla de creer, habla de fe, de confianza. Y le dice a los romanos, los gentiles, aquellos que eran extranjeros, que no pertenecían al pueblo judío, dice, alcanzaron la justicia. ¿A través de qué? De la fe. Pero ahora, dice, Israel no la alcanzó. ¿Por qué razón? Porque fueron a través de la ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. Esa ley que muchas veces no la podemos poner, no podemos cumplirla. Y muchas veces queremos hacerla cumplir cuando nosotros ni siquiera la podemos hacer. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Y qué es lo que sucede? En el verso 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creciere en él no será avergonzado. Decíamos, la ley mata, el Espíritu vivifica.
cuando habla de Sión, ¿qué quiere decir Sión? Sión quiere decir iglesia, se refiere a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Muy bien, vos y yo. Y vuelvo a hablar de creer. Por eso yo les decía al comienzo que no espero una gran revelación. Simplemente el Señor nos está recordando. Diga conmigo, gracias por recordarme. Gracias por recordarme. Porque es por fe. Aquí en el verso 33 decía, habla de piedra de tropiezo. Si decimos que Sión tipifica, representa la iglesia éramos nosotros. Entonces, ¿qué dice? He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero dice, y el que creyere en él, no será avergonzado. Nosotros muchas veces ponemos la confianza en el hombre. Ahora, en nuestras propias fuerzas, en nuestros conocimientos. Yo ya no superé esto. Pero no ponemos, tal vez, la confianza realmente en Él. Porque muchas veces hasta confiamos de manera equivocada en nuestras condiciones. Amén. Amén. Dice el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí Pablo les dice a los israelitas, en mi corazón y en mis oraciones está el anhelo que ninguno de ustedes se pierda. Amén. Y si algo realmente el Señor ha puesto en nuestros corazones es que ninguno de ustedes se pierda. Amén. Cuando viene una persona, llámese Diego, llámese familia Sosa, Laurita, David, viene, se acerca, vemos que el Señor comienza a transformar su vida y la dejamos de ver. Hay un pesar en nosotros. Sí, varias sillas están desocupadas. Y no es simplemente por decir que están todas las sillas ocupadas, no. Es para que usted no se desconecte de la fuente. Porque ¿sabe una cosa? Siempre digo, nosotros hemos visto en reiteradas ocasiones cuál es el final. ¿Cómo termina? ¿Vio cuando usted mira un partido? ¿Quién le gusta el fútbol? ¿A alguien le gusta el fútbol? ¿A nadie le gusta? Ah, bueno, entonces le hablo a usted nada más. ¿Viste cuando ya miraste un partido de fútbol? ¿Y ya sabés cómo terminó? Eso es lo que pasa. No se olvide nunca que el diablo viene a matar, robar y destruir. Y hasta que no lo consiga, no te va a dejar. Por eso es muy importante que usted no se desconecte. ¿Amén? Muy bien. Denle un aplauso al Señor, así se despierta uno que tiene el sueño también. Aleluya. Dice Juan, capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo siempre digo, los que lo aman van a ser obedientes a sus mandamientos. Pero digo yo, los que obedecen sus mandamientos es porque lo aman. Muy bien. Aquí, como les digo, el apóstol les dice
estoy orando en mis oraciones, en mi clamor, en mi corazón, siempre están para que ninguno se pierda, que venga salvación. Pero le dice, ¿pero por qué se toman de la ley? Aquella que no pueden cumplir y mucho menos hacerla cumplir. Y se olvidan de qué cosa, de la justicia divina. ¿Cuántas veces decimos, yo creo en Dios? Siempre digo, si usted hace una encuesta, se para en la plaza aquí de la ciudad, del pueblo, y le pregunta, ¿usted cree en Dios? Seguramente más del 99% le va a decir que sí. ¿Y vivís conforme a sus mandamientos? Ahí ya no. ¿Qué decía? Los que me aman son obedientes a mis mandamientos. Como que no podemos llenar la solicitud. Creer en Dios es creerle a Él. ¿De qué estábamos hablando? De fe. Creer en Dios es creerle a Dios de lo que puede hacer. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Siempre estamos ignorando la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, diga conmigo, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué nos está diciendo aquí? Primero pregunta, ¿siempre estás haciendo, querés te manejar por tu justicia, ignorando la justicia de Dios? Pero luego dice, estamos en tiempo de gracia. Los antiguos tenían que entregar sacrificios, tenían que entregar sacrificios, hacer ofrendas. Pero ese tiempo se terminó. ¿Cuándo? Cuando llegó Jesús. Y Él pagó por todos nosotros. O sea que nosotros no tenemos que hacer nada extra. ¿Sabe qué tenemos que hacerle? Creerle. Y vivir conforme a lo que Él nos dice. No tenés que cortarte nada, no tenés que arrastrarte nada, no tenés que ir caminando hasta... No. No tenés que prender fuego, no tenés que entregar nada. No. Eso es vivir la gracia. Y sabemos que la gracia es un regalo inmerecido. Que ninguno de nosotros merecíamos. Nunca te sorprendió a alguien que dice, mirá lo que te traje para vos. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús, la persona más importante. Yo siempre digo, vino y cambió todo. Amén. Y lo más importante es esto. ¿Qué pasaba? Los judíos, como muchos de nosotros, creemos que por obras vamos a alcanzarlo. Vamos a alcanzar la justicia. Hay muchos que pusieron la cabecita así. Gloria a Dios. Pero tampoco te está diciendo que lo que yo te regalé lo tires a la basura. Te está diciendo, cuidá esa gracia. Amén. Cuidá lo que yo te regalé. Amén. ¿Cómo? Siendo obediente. Amén. Y viviendo conforme
Pero el Señor es bueno, ¿sí? Pero también es fuego consumidor. Amén. Estamos siempre ignorando la justicia de Dios. La ley habla de obras para ser justificados, pero Jesús ya pagó por nosotros. Y es por gracia. Diga conmigo, es por gracia, no por obra. Cristo vino a dar, dice la palabra, por finalizada la ley de Moisés. Sí. Porque es clara, para justicia de todo aquel que cree. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero miren lo que dice el verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La pregunta es, ¿la palabra está cerca de nuestra boca? Hoy escuché que los salmistas decían, pasa carbón encendido. ¿Qué está en tu boca? ¿La palabra de fe o el pesimismo? ¿Qué está en tu boca? ¿La declaración de fe o el reclamo? ¿Qué está en tu boca? ¿La queja o la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús, el Señor, es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Si lo confesares, ¿todavía te da vergüenza hablar del Señor en público? Todavía te da, no digo nada. ¿De dónde venís? Me fui a comprar. No, me fui tenía que hacer un mandadito al centro, ahí cerca de la plaza. Ahí enfrente de la comisaría, por ahí. Fui, justo el registro civil estaba cerrado, el domingo me tuve que volver, mirá. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justicia, corazón. Boca, salvación. Recuerda esto. Justicia, corazón. Boca, salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Justicia, la de Dios. Cuando hablo de justicia, es justicia de Dios, no la mía, no la del hombre. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. ¿Sí? ¿Sí, joven? Buen día. Muy bien, ¿a usted? Yo pensé que venías a buscar al Padre, mira. Tiene un aplauso al Señor. Muy bien. ¿Qué decía? Dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿A usted le gusta que lo avergüencen?
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invoque. Ay, pero usted sabe, pastor, que me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden hablar de Dios si no creen en Él? O no le creen a Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo viene la fe? ¿Por dónde? ¿Cuál es? ¿Qué cosa? ¿Vieron que la saben? Se hacen los tontos como los tontitos que la saben. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y quiénes son los que tienen que predicar? Nosotros. Se la tienen re clara. Se está poniendo lindo. ¿Cómo pueden invocar a quien que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie predica? ¿Y cómo predicarán si no se los envía? Mire qué importante que es que se nos revele esto. ¿Por dónde comenzaba? ¿Por dónde era el comienzo? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Usted tiene que creerlo. No, yo que lo voy a decir. Yo no sé qué decir. Señor, te amo, decir. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Recuerdo una persona, una hermana que se congregaba hace un tiempo, me dijo un día, pero pastor, siempre me utilizó esta palabra, hermosa por cierto, siempre exhortando. No dice la palabra. ¿Qué está diciendo acá? Lo voy a leer de vuelta. Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es Cristo. Yo no te voy a decir que te saques el calzado, pero ¿cómo están? ¿Son hermosos tus pies? Si no me equivoqué acá. Yo no me voy a sacar el zapato igual. Por eso me parece que tengo la media agujereada. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron. Hola, el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos son los que quieren que el Rincón sea transformado? Amén. No sé si me explico. Vamos a poner.
que solo creyeron, aquellos que no se resistieron, que no dudaron, que no hizo falta, como a Pedro cuando Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Eso es fe. Eso es fe. Pero miren, vamos a abreviar, vamos a ir directamente al 20, al versículo 20. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el verso 21, pero acerca de Israel, dice, ¿quién era Israel? Los hijos de Dios. ¿Quién era Israel? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Veníamos bien. La rebeldía nos lleva a la desobediencia. ¿Y cómo era David? La desobediencia, obediencia. Entonces lo otro y lo otro. Ok, muy bien. Siempre tenés que tener un asistente. Amén. Contradictor. El que no acata, el que siempre quiere hacer a su manera. Pero vio que el contradictor no solo contradice al otro, sino que probablemente se contradiga a sí mismo. Hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Y yo preguntaba, ¿qué tiene que ver la paz y las buenas nuevas con la rebeldía y el contradictor? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algo que ver? ¿Es lo mismo? Buenas nuevas. Acá, pues, ahora tenés claro. Esto está, no sé qué decir. ¿Tiene algo que ver un contradictor? ¿Tiene algo que ver, decíamos, un rebelde con aquel que lleva, que se mira, mira qué hermosos pies? No tiene mucho que ver. Por eso esto es por fe. Pero yo quiero hacerle una acotación. Muchas veces, cuando llegamos al Señor, nos arrepentimos. Pero ¿saben qué? De ese arrepentimiento tiene que verse con Dios. No conoce a nadie que le dice, oh, sí, la verdad, disculpame, Ana, la verdad que estuve mal. Sí, la verdad que no quería romperte el zapato. Fue sin querer, justo tiene marcha atrás con el auto y yo no lo vi. Y al otro día le rompo el otro. ¿Pero cómo? ¿Te arrepentiste o no te arrepentiste? Sí, y otra vez lo mismo. Se tienen que haber cambios. Que el arrepentimiento debe ser genuino. Esto muchas veces pasa en los matrimonios. Pasaba muy a menudo con el nuestro. Hasta que la perdoné a la pastora. Un aplauso. Decidí soltarle el perdón. ¿Ustedes se piensan que yo la pasaba bien? No me entendí. Esto es para la próxima prédica, no se lo pierdan el domingo. En el mismo Vaticanal. Tiene que haber frutos de ese arrepentimiento. Nos arrepentimos, cambiamos. Y cuando uno cambia, deja de hacer algunas cosas para hacer otras. Es muy simple el cambio. Pero yo no puedo invocarlo, pastor. Empecé a seguirlo.
Deja de hacer algunas cosas que hacías para hacer otras. ¿Cuánto entiende lo que te? No es difícil, ¿no? Cada uno, ¿eh? Porque sea una cosa que está con ganas de ayudarte. Hoy la adoración decía, tú me ayudas, tú me guardas. Y esto, déjeme decirle que no es por conocimiento. No, yo no entiendo, pastor, porque la verdad que yo no entiendo muy bien lo que usted me dice. No es por conocimiento. No tiene que ir a la universidad para entender lo que yo le estoy diciendo ahora. O necesita ir a una universidad para dejar de hacer alguna cosa que hacía para hacer otras. No es por conocimiento, sino, diga conmigo, por fe. Por fe. Cambiar tu forma de vivir. Cambiar la actitud frente a la situación. Y te puedo asegurar que cuando vos pones en marcha esa estructura, tu arrepentimiento va a ser genuino. ¿Cómo era? Rebelde y contradictorio. Si te ves, entiendo que ahí podés empezar a cambiar por ahí. Esto es por fe, no por intelecto. Y creer, yo puse aquí como un niño. Puse creer como un niño cuando tu mamá, cuando la madre o el padre le hablan a ese niño. Yo también fui niño alguna vez. Siempre les cuento que mi mamá, lo que decía mi mamá, yo creo que ni Dios lo modificaba. Hasta que después lo conocí al Señor. Yo le creía. Yo le creía. ¿Sabe por qué? Primero que la amaba y segundo porque creía creerle. Así quiere el Señor que seamos como Él. Como un niño. Como un niño. Eso es lo que quiere Él. Mire, recién, ¿a quién vino a buscar semejante grandulón? Sí, mi mamá. Así tenemos que ser. Con el Padre. Amén. Ayer estábamos en casa y mi hija le habló a mi nieta en voz baja. Fue suficiente. Estoy hablando de una pavada, ¿no? Pero así. En realidad, el hermano iba a ir a un lado y la nena, no sé si me explico, quería ir también, pero no era muy cómodo el lugar. Entonces le dijo no, la madre le dijo no, porque no es para nenas. Es muy incómodo. Fue suficiente. ¿Por qué no somos así con el Señor? ¿Cuántas veces nos hablaron de esto? ¿Cuántas veces nos hablaron que es por fe? ¿Cuántas veces nos hablaron de la boca y de nuestro corazón? Gloria a Dios. Y luego de seguirlo, yo decía hoy, no puedo, empecé a seguirlo. Dale un lugarcito en tu día al Señor. No, porque yo me tengo que levantar temprano, yo me levanto muy temprano, gloria a Dios. Y me tengo que ir a trabajar y después vengo y después tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. ¿Cuándo le diste un
¿Por qué no empezás por lo más importante? Es muy probable que ahí comience a cambiar tu vida. ¿Qué decía que teníamos que tener cerca de nuestro corazón y de la boca? ¿Qué cosa? El celu, la palabra. ¿Cuán lejos está hoy la palabra? Él nos guía, solo tenemos que ir detrás de Él. Tal vez no serás perfecto, pero sé que tu vida y sobre todo los que te rodean van a tener un cambio. Porque siempre digo que Dios no viene a transformar esa circunstancia que hoy te rodea. Lo que quiere es transformar tu vida. Decirle que tenés al lado. Lo que Dios quiere es transformar tu vida. Jesús. En Juan 15, yo le voy a pedir a Anita, ¿sí? Habla. 15:6. Muchas veces vemos la mano de Dios en distintas áreas. Vemos que personas, el Señor comienza a mover su mano y a transformarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? No permanece. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso decía al comienzo que ya conocemos esta película. Muchos de nosotros hemos visto esta película. Ya sabemos cómo termina. Ya sabemos cuál es el final. ¿Sabe qué sucede? Hay personas que están muertas, pero 20, 30 años más tarde recién los llevan al cementerio. Están muertas espiritualmente. Por falta de Cristo. Ya conocemos el final. Por eso es tan importante recordar algunos preceptos, algunos conceptos con que el Señor ya nos habló en muchas ocasiones. Pero claro, si seguís tirando la cuerda, se va a romper la gracia y vas a perder la gracia, ese regalo que el Señor te dio. ¿Por qué razón? Por contradictor y por rebelde. Lo dice la palabra. El libro de Juan, ahí nomás, un capítulo anterior. Él es muy claro. Y se para frente a los discípulos. Juan 14, verso 6. Es un versículo que muchas veces lo hemos repetido. Y una vez más, yo le voy a pedir que usted lo lea. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.